Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Eurus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy 12 de febrero de 2018. Y pues el día de hoy vamos a tener un tema, bueno, que le vamos a preguntar al profesor que ya está aquí con nosotros, que ustedes saben, ya los que nos siguen, se llama Francisco Mendoza, y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, con el gusto de estar aquí con ustedes, con nuestros amigos de Eurus Radio, un lunes más, licenciada. Sí, así es, un lunes más. La semana pasada pues no pudimos transmitir, pero ya estamos aquí, y pues ahorita adelanto que el próximo lunes es probable que no transmitamos, más bien no vamos a transmitir. Así es, licenciada. Sí, tenemos cuestiones de trabajo que nos van a impedir hacer la transmisión del próximo lunes, pero bueno, aprovechamos que estamos aquí con ustedes para abrir un nuevo tema, licenciada. Ah, qué bien, profesor, pues ahorita nos dice el tema, y bueno, les voy a compartir a ustedes que, bueno, el profesor cumple años el día de hoy, así es que le mandaron por acá sus mañanitas, y bueno, ojalá se la haya pasado muy bien todo este día, profesor. Pues muchas gracias. Yo sé que hay libertad de expresión aquí en Eurus Radio, pero en este caso no voy a expresar mi edad, ¿sí? voy a evitar decir mi edad, pero no, muchas gracias por esas mañanitas. Y sí, pues he recibido varias felicitaciones, de veras. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos, amigas, a la licenciada Doris, que también amablemente desde ayer me felicitó, y un abrazo para todos ustedes. Y pues aquí estamos, el día de hoy con mucho trabajo, y sobre todo, pues qué placer celebrando mi cumpleaños y estar en Eurus Radio. Así es, profesor. Bueno, ¿y cuál es el tema del día de hoy? Bueno, pues vamos a abrir una serie, porque yo sé que esto se va a alargar, ya me lo imagino. Cuando empezamos a hablar de los barcos en México, pensábamos en un capítulo y fueron 3, entonces vamos a hablar de las historias extraordinarias en México. Hay muchas historias extraordinarias que están ahí como que perdidas, ocultas, y que forman parte de nuestra identidad como mexicanos, pero no las conocemos. Entonces vamos a platicar de las historias extraordinarias de México. Ok, perfecto, profesor. Le manda un saludo Gildardo Marín desde Michoacán, y dice que felicidades por sus 35 años. Gracias, pero ¿por qué tenía que decir mi edad? Yo no quería que se supiera. Pero bueno, no, muchas gracias, nuestro amigo Gildardo allá en Morelia, Michoacán. También nos está escuchando René Martínez Rojas, dice buenas noches, licenciada y profesor, y dice felicidades, profesor. También Juan Carlos Pérez Carmona dice felicidades, profesor Mendoza, saludos, Lic Doris. Juan Carlos, muchas gracias por tu felicitación, y a nuestro amigo el profesor René Martínez. Quiero comentar así rápidamente que, bueno, se dio esta situación de que conocemos al profesor René Martínez desde hace tiempo, desde hace ya algunos años, y alguna ocasión ya vino aquí con nosotros a Eurus Radio, y él nos ha asesorado bastante en la cuestión histórica prehispánica, sobre todo en la lengua náhuatl. Entonces surgió la idea de dar clases de parte del profesor, y bueno, ayer nosotros tenemos unas instalaciones, una clínica de atención psicológica aquí en la Ciudad de México, y tenemos espacios, y ayer el profesor René Martínez ya dio su primera clase de náhuatl, sí, lo cual nos llena de mucho orgullo, mucho gusto, que el profesor, bueno, pues se integra al equipo de Eurus, que no solamente es el radio, sino tenemos más actividades de parte de Eurus, y ya se integró con nosotros. Muy bien, qué bueno. De hecho, tenemos ya algunas personas interesadas, y pues vamos a hacer un pequeño grupo
para ver si el profesor ya sea que dé a distancia estas clases, que ya les hemos comentado en programas anteriores que él ya está dando o ya tiene grupos a distancia. Entonces, pues qué bueno que esto siga. Y también, profesor, antes de que se me olvide, estamos felices también porque pues ya nuestro equipo de sonido, nuestra consola, pues está funcionando bien. No sé si ustedes escuchan que tiene mejor sonido y pues gracias que igual vinieron a arreglarla. Y pues bueno, profesor, comenzamos. Pues sí, efectivamente ya está trabajando óptimamente nuestro equipo de sonido. Ya ven que nos habían llegado algunos comentarios de que no se escuchaban bien los audios, etcétera. No, ya está funcionando. Entonces, pues también nos da mucho gusto y bueno, pues vamos a iniciar. Yo así rápidamente envío saludos a nuestros amigos Ricardo Torres aquí en Ciudad de México, Russell allá en Mérida, Yucatán, Isabel en Veracruz, un abrazo para ti, nuestra amiga Isabel en Jalapa, Vanessa, nuestra amiga Vanessa aquí en el Estado de México, la doctora Miriam Ortega también aquí en el Estado de México, nuestra amiga Abril allá en Querétaro, nuestro amigo Toño Rodríguez en Cuernavaca, Morelos, nuestro amigo Enrique Leos aquí en Ciudad de México y el profesor René Martínez, que igual pues ya nos habían estado enviando algunos mensajes, pues les hacemos llegar un saludo y pues iniciamos ya el programa, licenciada. Adelante, profesor. También Yanis también nos saluda, dice que es un gusto volvernos a escuchar y pues saludos también a ti. Así es, nuestra amiga Lourdes, que está Lulú, que está en Lourdes Navarro, que está en California, Estados Unidos, de Tlaxcala, también nos envían saludos. ¿Dónde más? Bueno, son varios amigos que nos envían saludos, pero iniciemos, licenciada. Amigos de Urus, ¿cómo explicar esta parte? La identidad del mexicano. El día de ayer platicábamos con el profesor René Martínez y se decía muy gratamente sorprendido por algo que dijimos la semana antepasada, que fue la última transmisión, de cómo don José María Morelos había elaborado patentes de corso y cómo había habido piratas contratados por el grupo independentista para atacar a los españoles y luchar por nuestra independencia. Son esas historias que no conocemos y platicábamos de la magnitud de la personalidad de don José María Morelos. El concepto realmente de nación empieza a crearse directamente con José María Morelos. Hidalgo maneja una rebelión junto con Ignacio Allende, pero es con Morelos como se consolida la idea de emancipación total del gobierno español, de la monarquía española, y bueno, se valió de todos los métodos. Y de eso estábamos platicando ayer con el profesor René Martínez, y bueno, de pronto dijimos, es que hay tantas historias extraordinarias en México y que realmente no conocemos. Hace unos programas platicábamos de la identidad del mexicano y de que esa falta de conocimiento de nuestra historia nos hace perder nuestra identidad. Desgraciadamente ha habido hechos en la historia que se han manejado, se han manipulado y se han malinterpretado. Y aquí en Urus Radio nos hemos dado la tarea como de derrumbar algunos mitos, como es el de los sacrificios humanos. Pero bueno, también varios historiadores comparten la idea de que no nacimos como nación exactamente con la consumación de la independencia, sino que tuvimos una segunda lucha de independencia cuando la intervención francesa, y que es en la época de los liberales juaristas cuando se consolida ya México como una nación y ponen el tiempo de 1821 hasta 1867 con el fusilamiento de Maximiliano como una época de transición. En fin, tenemos muchas cosas que hablar al respecto, pero yo quiero comentarles, amigos, a veces nos sentimos pues no tan orgullosos de ser mexicanos. La historia de México no comienza con Juárez,
no comienza con la independencia de México, inclusive no comienza nuestra historia con los pueblos prehispánicos e inclusive con los primeros pobladores de América. Nos tenemos que remontar más allá, y yo quiero ponerles un ejemplo, amigos que nos están escuchando. Muchos de nosotros, y me cuento entre ellos, en nuestro cuerpo, ¿sí?, en alguna parte de nuestro cuerpo, tenemos una pequeña mancha oscura, ¿sí? Hay gente que, bueno, la tiene en el cuello, hay gente que la tiene en el rostro y que, bueno, les afecta en su autoestima, porque tienen esta pequeña mancha, esta coloración en la piel más oscura. Yo particularmente tengo esta mancha a la altura de la pantorrilla derecha, ¿sí? Un hermano mío la tiene a la altura de la cintura, y varios amigos que no se habían dado cuenta, pues observan que muchas personas compartimos esta mancha. Amigos, esta es conocida como la mancha mongólica, ¿sí? Y algunos dicen, no, yo no tengo ninguna mancha. Bueno, pues muchas veces está bajo el cuero cabelludo, o sea, bajo nuestro cabello en la cabeza, pero como siempre utilizamos cabello, pues no se nota esta mancha, pero de hecho la gran mayoría de la población en México la tenemos. Bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué mancha mongólica? Pues resulta, ¿sí?, que los primeros pobladores de América se calcula que llegaron hace 30,000 años aproximadamente. Y se confirma la teoría del estrecho de Bering. Esto es que debido a la glaciación que padecía el planeta, ¿sí?, los polos se extendieron y se dio un paso natural por medio del hielo, se dio un paso natural por el norte del continente. Es más, si vemos esta película de caricaturas, la de la era de hielo, pues la historia, la número 1, nos platica eso, de cómo los hombres van cruzando por el estrecho de Bering siguiendo a las manadas de animales. Eso se calcula que sucedió hace 30,000 años, que aquí hemos platicado en Urus, que no es el único camino por el cual se pobló América, porque también tenemos rastros de que los pueblos polinesios pudieron cruzar el Océano Pacífico, si no, pues no existiera la isla de Pascua o las construcciones en la isla de Pascua. Quiere decir que pueblos polinesios pudieron haber llegado a lo que son las costas de hoy Chile y que fueron emigrando hacia el norte, que esto es lo que decíamos que pudiera ser el origen del pueblo purépecha o tarasco, ya que mucho de su lenguaje es muy parecido o estructurado a los lenguajes de Sudamérica, ¿sí?, de los pueblos nativos de Sudamérica. Entonces, pues, pudo haber habido una doble migración, tanto por el norte como por el sur. Pero vamos a la del norte. Los pueblos que vienen desde Asia, ¿sí?, vienen principalmente de la región de Mongolia, esto es el norte de China. Estos pueblos ya tenían esta mancha, por eso se le conoce como mancha mongólica, porque los actuales habitantes de Mongolia tienen esta mancha, ¿sí? Entonces, si los habitantes hace 30,000 años que ya tenían esta decoloración en la piel, avanzan por el norte, llegaron a América, poblaron, ¿sí?, pues no la heredaron. Entonces, amigos, amigas, y si hay por ahí algún conocido de ustedes que niega o se avergüenza de sus orígenes, pues solamente decirle, pues mira, tus orígenes van más allá de los inditos chaparritos prietitos que tanto abominas, porque vienes desde la migración de hace 30,000 años a este continente, ¿sí? Y la prueba está, insisto, en esa decoloración en la piel. Entonces, es un hecho curioso. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, no lo sabemos, no nos lo platican. Y les digo, muchos lo consideran como pues un defecto en su piel, e inclusive cuando desgraciadamente la mancha es en el rostro, pues tienen problemas de autoestima, se avergüenzan de tener esta mancha, pero realmente es parte de nosotros y es parte de nuestros orígenes. Y por ahí
hablando de los orígenes, para que vean las historias extraordinarias, amigos que nos están escuchando. Hay otra versión, vamos a hablar ahorita de varias de ellas, hay otra versión que dice que nosotros somos una de los pueblos, ¿sí? de las tribus perdidas de Israel, y nos dan un origen israelí. Vamos a aclarar esto, ¿sí? No olvidemos que según la historia, el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, y una de estas tribus se pierde y no se vuelve a saber de ellos, y se piensa, ¿sí? Que esta tribu, por medio del mar, pudo llegar a las costas de América y empezar a poblar, y que nosotros tenemos un origen israelí, no judío. Judá, ¿sí? o el pueblo judío pertenece a la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Está Judá, Leví, Simeón, Benjamín, etcétera. Son 12 tribus. Y nosotros perteneceríamos, si mal no recuerdo, a la tribu de José. Ajá. Pero bueno, dicen otra corriente que tenemos ese origen, el origen israelí. Hay otra versión de estas historias extraordinarias, y es que cuando en los años 40 se descubren las ruinas de Bonampak, y que podemos ver una excelente recreación de las ruinas de Bonampak, los murales de Bonampak, vemos al pueblo maya, ¿sí? navegando, pero la navegación, según está plasmado en los murales o en los muros de estos templos en Bonampak, nos dice que los primeros pobladores de la península de Yucatán, ¿sí? o sea, el pueblo maya, tiene su origen en el este, ¿sí? Estamos hablando de que dicen, según las pinturas ahí, dice que llegaron por el mar, que venían del este, y de pronto surge otra historia, la famosa Atlántida. Y dicen que los mayas son sobrevivientes de este continente del cual hablaba Sócrates y luego lo expresa Platón, de este continente perdido que se encontraba al oeste de las columnas de Hércules. Y las columnas de Hércules pues es nada más y nada menos que el peñón de Gibraltar, que es lo que le da el cierre al mar Mediterráneo. Quiere decir que la Atlántida, según Sócrates, se encontraba hacia el oeste, ¿sí? ya del mar Mediterráneo, ya en pleno océano Atlántico. Entonces, las pinturas mayas dicen que su origen es del este, lo que hace una concordancia, ¿sí? de que vienen de esa tierra, una tierra que según Sócrates se hundió, y aquí nos ligan un tanto con la historia de los griegos, y que por eso los mayas tenían una sabiduría tan adelantada, porque tienen un origen atlante. No, realmente no fue así. De hecho, se considera para muchos historiadores que la Atlántida es un mito, ¿sí? O que hubo muchas Atlántidas, porque hubo muchos lugares que fueron devorados por las aguas. Actualmente en Egipto se están haciendo muchos descubrimientos submarinos de ciudades, grandes construcciones hundidas en el mar. Entonces, la Atlántida pudo haber sido cualquiera de estas, o hubo muchas Atlántidas, pero no, el origen de los mayas es distinto. Pero bueno, esto entra dentro de las historias, insisto, extraordinarias de México. Otra historia extraordinaria, la gran ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán no ha dejado de darnos sorpresas. Teotihuacán, cuando los mexicas culminan su peregrinación hacia el Valle de México, por ahí del año 1325, ellos conocen Teotihuacán ya en ruinas. La ciudad cayó por ahí del año 900 después de Cristo, es cuando sucumbe la ciudad de Teotihuacán. Algunos sobrevivientes de Teotihuacán, parece ser que hubo invasiones del norte del país, de pueblos chichimecas, pueblos seminómadas, incendian la ciudad de Teotihuacán. Los teotihuacanos se diseminan y un grupo muy importante fundan la ciudad de Tula, la ciudad de Quetzalcóatl,
¿sí? Pero la ciudad del Quetzalcóatl, y aquí está otra historia extraordinaria, la ciudad del Quetzalcóatl humano, porque tenemos al Quetzalcóatl deidificado, pero tenemos el otro Quetzalcóatl que fue un Quetzalcóatl humano por completo y que gobernó en la ciudad de Tula. Yo quiero invitar a nuestros amigos cuando nos visiten aquí en México, no solamente vayan a la tradicional visita a Teotihuacán, sino es muy interesante hacer un viaje. No está lejos de la Ciudad de México, la ciudad de Tula. Hagan un viaje a esta ciudad. Insisto, es el lugar donde nació Quetzalcóatl, ¿sí? Y donde se da la famosa leyenda, ¿sí? Donde Quetzalcóatl lo emborracha a su hermano y termina abusando sexualmente de su hermana, algo tan abominable que él tiene que irse de esta ciudad y se va hacia el este, llega a las costas de Veracruz y construye una cali o una canoa con puras serpientes y se va hacia el mar y promete regresar en un año Seacatl. Esto es que coincide, perdón, lo dije mal, creo, licenciada, no es Seacatl, no recuerdo ahorita el nombre del conejo en náhuatl, se me fue, pero él promete regresar en un año, un conejo, que coincidentemente es el año de 1519, cuando llega Cortés a las costas de Veracruz, ¿sí? Bueno, ahí se da toda esta leyenda, todo este mito, se da precisamente en la ciudad de Tula. No es una gran urbe, pero es verdaderamente impresionante. Impresionante la ciudad de Tula. Los invitamos, amigos, que cuando vengan a la Ciudad de México hagan un recorrido por la antigua ciudad de Tula. Bueno, y decíamos de Teotihuacán. Teotihuacán nos sigue asombrando. Los últimos descubrimientos en Teotihuacán nos habla de que encontraron otro inframundo debajo de la pirámide de la Luna, mal conocida como pirámide de la Luna. Pero ahí les va la historia extraordinaria de Teotihuacán. Vamos a tener cuidado, amigos, vamos a tener cuidado con lo que comentemos acerca de la ciudad. No nos metamos en cuestiones como mágicas o de extraterrestres, que siempre lo hemos negado aquí en Urus Radio, pero sí hay hechos que, caramba, cuesta mucho trabajo explicar históricamente y arqueológicamente. Resulta que cuando don Manuel Gamio, por orden de Porfirio Díaz, para celebrar el centenario de la independencia de México en 1910, Porfirio Díaz, no podemos negar que le hizo, nos dice nuestro amigo, tenía que ser nuestro amigo René Martínez C. Tochtli, ¿sí? Muchas gracias al profesor René. Empiezan la reconstrucción de Teotihuacán. Decíamos, Porfirio Díaz sí le da como mucho auge a las culturas prehispánicas. Entonces dan la orden de que se habilite la ciudad de Teotihuacán, que hasta donde sabemos hizo una mala reconstrucción. Don Manuel Gamio hace una mala reconstrucción de la pirámide, insisto, del Sol. No es lo correcto decirle así, pero bueno, es lo usual. Y bueno, sucede que si ustedes ven actualmente fotografías, que pueden observar miles de fotografías por internet, van a notar que la última base de la pirámide de la Luna está en ruinas. Bueno, dicen las crónicas de aquel tiempo, ¿sí?, que primero se habilitó la pirámide del Sol y que cuando se hizo la reconstrucción del último basamento de la pirámide de la Luna, ¿sí?, de pronto se desmoronó. Entonces intentaron otra vez levantar este último basamento y otra vez se les desmorona. Alguien les dijo, ¿saben qué? Es que las dos pirámides están sincronizadas, por así decirlo, y se tiene que colocar piedra por piedra de los últimos basamentos de las dos pirámides simultáneamente, ¿sí? Esto nos hablaría de que hay una energía que se une entre las dos pirámides o se liga entre las dos pirámides y que por eso cuando levantaron una y después quisieron levantar la otra no se pudo y que para esto había que levantarlas simultáneamente y colocar la última piedra de ambos basamentos finales al mismo tiempo. Esto nos traería un equilibrio, una especie de equilibrio entre ambas construcciones.
No olvidemos, cuando ustedes vayan a Teotihuacán, verán que la pirámide de la Luna está más alta por el terreno tiene un declive, está más alta de lo que nosotros vemos, llega a una altura, del piso hacia arriba es más pequeña que la del Sol, pero insisto, por esta elevación del piso haría que las cimas de las dos pirámides embonaran, quedaran perfectamente alineadas. Esto ha dado mucho de qué hablar, ¿sí?, de la potencialidad de la zona de Teotihuacán. Platicábamos también de que si ustedes observan la pirámide de la Luna totalmente de frente, giren sus ojos un poquito hacia arriba y van a ver detrás de la pirámide de la Luna, van a ver un cerro que está detrás. Bueno, ese cerro tiene en su cima un pequeño basamento piramidal. Es muy pequeño, ¿sí? Que de hecho, bueno, subir, no hay una carretera ni nada, es escalar el cerro, y pues se puede decir que no tiene tanto caso para un basamento tan pequeño, pues escalar todo el cerro. Pero ¿qué creen, amigos? Insisto, son las historias extraordinarias de México. Si ustedes tienen un mapa, y ya lo podemos ver en Google Maps, si ustedes tienen un mapa y trazan una línea recta que parta de este punto, ¿sí?, hacia la cima de la pirámide del Sol, traza una línea recta, y esta línea recta la prolongan hacia el sur, de pronto esta línea recta se va a topar directamente con el Templo Mayor de Tenochtitlan. Sí, amigos, sí, llega hasta el Templo Mayor. Perdón, yo no creo que eso sea casual, pero tampoco creo en los extraterrestres chaparritos con ojos largos y cabezones que hayan venido a enseñarnos. No, yo creo, lo hemos platicado aquí, de estas tecnologías que utilizaban nuestros antepasados y que a lo mejor las tenemos enfrente y no las podemos ver porque juzgamos desde nuestra propia tecnología, desde nuestra propia cultura del siglo XXI, y no somos capaces de ver, quizás son cosas que pudieran ser para nosotros primitivos y que realmente tenían un desarrollo en ese tiempo grandísimo, ¿sí? Pero ahorita, bueno, podemos sorprendernos con ello. Cuando comentábamos esto, nos llegaron comentarios y empezamos a hacer la investigación, y resulta que estos pequeños basamentos piramidales que están en diferentes, este pequeño basamento piramidal que está detrás de la pirámide de la Luna no es el único, sino que hay muchos basamentos en diferentes crestas de diferentes montañas de México. Inclusive, ¿sí?, ha habido investigadores que se han dado la tarea de trazar estas líneas, y han hecho descubrimientos increíbles. Entre ello, que la gran mayoría de zonas arqueológicas de México están ligadas o están, digamos, como si fueran paralelos y meridianos, están perfectamente ubicadas. No se construyeron porque dijeron aquí está planito y a un lado hay un cerro con mucha piedra del cual podemos sacar para construir nuestros templos. No están hechos así, sino que hay un objetivo, hay un trazado, hay un trazo en todas ellas. Inclusive nos llegó información de que estos basamentos piramidales pequeños se encuentran hasta la Sierra Gorda de Querétaro, ¿sí? Estamos hablando de una distancia bastante prominente, bastante grande, y esto, insisto, no es casual. El hecho de que si trazamos esa línea recta y ahí aparece el Templo Mayor, pues echa hasta por debajo el famoso mito aquel de que venían los mexicas y que de pronto vieron la señal que les había pedido Huitzilopochtli del águila devorando una serpiente, y dijeron, aquí vamos a hacer la ciudad. ¿Sí? Se derrumba ese mito. No, quiere decir que los mexicas, que era un pueblo bárbaro, no olviden, amigos, no olviden que ellos fueron tributarios de Azcapotzalco, ¿sí?, y que al ver Tezosomoc, que era un pueblo peligroso, los mandó a los tulares. Los tulares donde prácticamente no se podía habitar. Era un pueblo bárbaro los aztecas. Pero ellos, dentro de esa supuesta barbarie, fueron capaces de trazar una ciudad alineada directamente con la pirámide del Sol de Teotihuacán. Entonces no eran tan bárbaros los señores, definitivamente, ¿sí?
Y bueno, construyeron una ciudad en medio del lago. Bueno, a un costado, pues, no se tome tan literalmente, ¿no? A un costado del lago construyen toda una ciudad, ¿sí? Esto habla de un amplio desarrollo, de un conocimiento de la ingeniería muy, muy adelantado. Cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de que las aguas del lago de Texcoco se mezclaban y que teníamos agua dulce en el sur de la ciudad, la zona de Xochimilco, la zona lacustre de Xochimilco es agua dulce y se combinaba con el agua salitrosa, ¿sí?, del norte del lago de Texcoco, y que de pronto se construye un dique para dividir las aguas, ¿sí?, y que aparte, para poder traer agua dulce de Chapultepec, donde existían manantiales, se construye un acueducto. Ajá. Y este acueducto lo construye nada más y nada menos que el príncipe Nezahualcóyotl. Nos dice el profesor René, es el Cerro Gordo, el cual su nombre original es Temiltepec, el Cerro del Sueño o del Ensueño. Gracias por la información. Y decíamos, este acueducto lo construye directamente el príncipe Nezahualcóyotl, ¿sí?, que él estaba escondido aquí en la Ciudad de México porque los tepanecas lo estaban buscando para matarlo. Entonces él se esconde en México, bueno, se protege en la Ciudad de México, y mientras ayuda, él es un príncipe, y construye todo un acueducto. Es más, tal cantidad de agua trajo ese acueducto que inundó la ciudad de Tenochtitlán. De ese tamaño, la llegó a inundar. Tuvieron que hacer cortes en el acueducto para que no llegara tanta agua de Chapultepec. Entonces Nezahualcóyotl hizo correcciones al acueducto, ¿sí?, y eso era lo que surtía de agua dulce. Bueno, amigos, ¿por dónde iba ese acueducto? Pues nada más y nada menos que por lo que hoy conocemos como Avenida Chapultepec. Es que todavía hay algunos arcos del acueducto que después construyeron los españoles y que termina en la famosa fuente del Salto del Agua, ¿sí? Pero por ahí, por donde ahorita es la avenida Chapultepec, por donde están esos arcos que ya la gran mayoría fueron destruidos, por ahí iba precisamente el acueducto de Nezahualcóyotl. Amigos, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es posible que nos digan que éramos pueblos bárbaros? ¿Sí? Cuando teníamos la capacidad de alinear una ciudad con otra y que no teníamos los aparatos que ahora se tienen, cuando teníamos nosotros la capacidad de construir un acueducto, no lo construyó obviamente nada más Nezahualcóyotl, digamos que él lo diseña, pero obviamente que hubo gente construyendo, me figuro que hubo capataces que iban guiando la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Tan es así que cuando llegan los españoles a Tenochtitlan se quedan maravillados, totalmente maravillados de la belleza de la ciudad, de la grandeza de la ciudad, y que estaba construida a mitad de un lago, ¿sí? Lo mismo pasó en los años 40 del siglo XIX, cuando Canterwood, que platicábamos esa historia hace 2 semanas, cómo venía buscando un pirata a México, cuando Canterwood empieza a descubrir las ruinas mayas y se da cuenta de la magnificencia de esta gran cultura, cuando conoce ¿cómo se llama? Chichén Itzá, cuando está en Uxmal, etcétera. Los primeros dibujos que se tienen de la cultura maya los hace precisamente él, Canterwood, y se da cuenta de la grandeza del pueblo maya. Podemos dar un dato certificado de que en México existen más de 39,000 zonas arqueológicas, amigos, 39,000 zonas arqueológicas, ¿sí? En el país actualmente tenemos 3,000 municipios. Claro, cada municipio tiene varios pueblos, yo lo sé, pero en aquel tiempo, eso es solamente lo que se ha descubierto y siguen descubriendo más. Estamos hablando de 39,000 zonas arqueológicas. El país estaba habitado, estaba desarrollado, que sí, eran diferentes culturas, totalmente de acuerdo, eran diferentes culturas, y pero aquí era un lugar bullicioso en cuanto a la gente, en cuanto al desarrollo,
Esos son nuestros antepasados. Nos dice el profesor René Martínez, el mito del águila es la metáfora del paso cenital del sol en esta zona. Así es, si nosotros contemplamos, insisto, este trazo de la ciudad, pues se viene para abajo todo el mito del águila con la serpiente y entra la parte que nos dice el profesor René Martínez de que es un mito y que es una metáfora del paso cenital del sol en esta zona. Esto es el paso del sol por arriba de nuestras cabezas. Pero bueno, no solamente hablamos de la parte de los antiguos pobladores, que vuelvo a lo mismo. Si hace 30,000 años llegaron los primeros pobladores aquí a América y traían su mancha en el cuerpo y nosotros la tenemos, quiere decir que los que han habitado durante 30,000 años son nuestros antepasados. ¿Sí? Para aquellos, insisto, que se lleguen a avergonzar, pues ahí tienen su, ¿cómo podemos decirlo, licenciada? Es casi como su cédula de identidad, ¿no? Como su marca, ¿no? Tienen ahí su marca. Y no lo puede negar, definitivamente no lo puede negar. Pero, amigos, estas tierras nos brindan el 15% de la biodiversidad del planeta. Así, de ese tamaño es México. Por ejemplo, los alimentos, y yo recuerdo, licenciado, una vez hicimos, ¿verdad?, un programa sobre los alimentos que México le ha dado al mundo. Sí. Y que nos quedamos pendientes de muchas cosas. Perdón, amigo, yo sé que se nos va a antojar a todos, ¿sí? Pero tenemos que hablar de esa biodiversidad que existe en México y cómo nosotros le dimos al mundo el jitomate, por ejemplo. Y que ahorita creo que no hay lugar del planeta donde no se conozca la salsa catsup, que el origen de la salsa catsup es del norte, ¿sí? De los pueblos sajones, pero el jitomate es de nosotros, y de ahí se hace la salsa catsup. Y el jitomate, bueno, ya está en todo el planeta, y es una aportación de estas tierras después de la conquista. Otra cosa que no puede faltar en el planeta, o sea, en todas partes vamos a encontrar un sabor, ¿sí?, que es el sabor auténticamente mexicano, o de los muchos sabores auténticos mexicanos, como es la vainilla. La vainilla, que se le da un color universal porque al sacar la planta no da ningún color, no tiñe, entonces queda transparente, y para darle un color decidieron darle color amarillo. Entonces cuando vamos a comprar un helado o una paleta y la vemos amarilla, luego pensamos en la vainilla. Pero la vainilla forma parte ya de las cocinas, de la gastronomía de muchísimos países en el mundo, ¿sí? ¿Qué podemos hablar de la calabaza? ¿Qué podemos decir del maíz? También diseminado en todo el planeta, del aguacate, por ejemplo. Pero tendríamos que mencionar también un producto y que también tiene su propia historia, el chocolate. El chocolate que se consumía aquí en nuestras tierras, y que sí es cierto, el chocolate que actualmente consumimos ya es procesado, sí, con recetas que fueron creando los españoles. En México no se tomaba el chocolate dulce, sino el chocolate natural. Esto es el cacao procesado, y nos daba un sabor natural. Es más, hemos platicado aquí en Urus Radio cómo en el siglo XVII el chocolate fue prohibido. Sí, amigos, la Santa Inquisición prohibió el consumo de chocolate. ¿Cuál fue el argumento? Que alegraba demasiado a la gente, ¿sí? Que el chocolate era una planta diabólica porque la gente se alegraba, ¿sí? Y es que en aquellos años se acostumbraban las tertulias, las pláticas en las casas, en los conventos, etcétera, al lado de una taza de chocolate espumoso, ya les digo, ya con azúcar, que bueno, ¿quién no ha probado un chocolate aquí? Pero se alegraba tanto la gente con el chocolate que la Santa Inquisición se espanta, ¿sí? Se espanta y termina por prohibirlo y por condenar a aquellos que lo consumieran. Y lo que hace la gente es empezar a consumir en secreto el chocolate. Actualmente, a cualquier lugar del mundo donde vayamos, vamos a encontrar chocolate. Desgraciadamente, amigos, dentro de esas historias, pues vemos que nuestro chocolate, pues ya no es nuestro chocolate.
Desgraciadamente perdimos nuestras industrias chocolateras. Las industrias que están en México ahora pertenecen a empresas transnacionales, y sí lo voy a decir abiertamente, no hablamos casi en euros de historia contemporánea, pero sabemos que a raíz del sexenio de Salinas de Gortari, pues más de 4,000 empresas mexicanas fueron vendidas, ¿sí? Altos Hornos de México, aeropuertos, carreteras, industrias jugueteras, nuestra industria azucarera, etcétera, y entre esas nuestra industria chocolatera. Y cada día se siguen perdiendo y perdiendo más, que forman parte de nuestra identidad, ¿sí? A mí me dan, pues siento, sí comparto algunos memes que llegan vía electrónica, cuando dicen que pues ahorita preferimos un café del Starbucks, ¿sí?, que un café mexicano, un rico café de olla, que lo podemos encontrar muchísimo más económico y que es exquisito, verdaderamente exquisito. Desgraciadamente es como vamos perdiendo nuestra identidad, pero sobre todo, y ha sido nuestro argumento y nuestra tesis, se ha ido perdiendo la identidad porque no conocemos de estos valores, porque no conocemos de estas historias. De todo esto vamos a seguir platicando, de estas historias extraordinarias de México, de lo que México ha ido aportando y que vemos que no nos lo muestran, quizá buscando que nunca vayamos a sentir orgullo por ser mexicanos. Desgraciadamente en el extranjero piensan de México únicamente el tequila o el mariachi o los charros, y porque el mismo gobierno de México no impulsa el conocimiento de todo lo que México ha aportado a la humanidad. Entonces, vaya por estos comentarios, se nos fue el tiempo. A mí se me fue muy rápido, licenciada. Fue muy rápido, a mí profesor, se me fue también. muy rápido el tiempo, pero seguiremos platicando de todo esto. Gracias, licenciada, por las mañanitas. Tenemos acá más mensajes, ¿verdad? Nuestra amiga Natania dice: cuando uno está lejos buscamos con lupa las delicias mexicanas. Daniel dice: un poco tarde, pero buenas noches. Ya leímos lo de nuestro amigo René, dice: se me durmió el gallo, buenas noches a todos, de nuestra amiga Natania. ¿Y cuál más, licenciada? ¿Ya nada más? ¿Sí? No, aquí. Daniel, un poco tarde, pero buenas noches. Sí, ya lo leí. Y René Martínez: pero en los pueblos todavía se encuentra chocolate de metate. El primero que yo probé fue en Cotija, Michoacán, por cierto. Así es. Yo los invito, amigos, de veras, cuando vayan a algunas regiones, prueben las cosas naturales. También Daniel Ayar nos mandó un mensaje a Face. No fue a Face, aquí en Spreaker. Nos dice que cómo puede que le interesan mucho las clases de náhuatl. Entonces aquí pues vamos a ponernos de acuerdo, Daniel, si nos puedes contactar por Face, igual que Luis Rodríguez, que dice: por favor díganos cómo se llaman en Facebook. Nos llamamos Urus Radio, al final nada más con la H, ¿sí? Y ahí nos ponemos de acuerdo para contactarlos con el profesor René, y ya que empiecen sus clases de náhuatl. También está Angie María Camarillo, dice: buenas noches, licenciada y profesor, mándenme saludos a mí y a mi esposo Eusebio Galicia, aquí en Puebla, esperando su transmisión. Pues saludos para ellos, saludos a Puebla. Y hablando de alimentos, todo lo que nos ha dado Puebla, por favor, el mole sobre todo. Pregúntenle a Agustín de Iturbide también sobre los chiles en nogada. Sí, también dice Daniel que felicidades, profesor. Muchas gracias. Eli Villegas Contreras. Desde Monterrey. Dice, ¿qué? Qué gusto poderlos escuchar. Muchos saludos, profesor Mendoza y licenciada Doris. Hasta Monterrey, un saludo, un abrazo para nuestra amiga Elizabeth. Y pues bueno, a ver si hay alguien más. Parece que ya no. Yo también me intereso. René, gracias. Ok, con las clases de náhuatl. Pues bueno, que estén muy bien. Se nos acaba el tiempo. Cuídense. Nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta luego. No se cortó, profesor. No se cortó la transmisión.
Pero yo creo que no debe tardar mucho en cortar. A lo mejor ya hasta algunos amigos ya cortaron, ¿verdad? La Sí, transmisión. es posible. Pero bueno, aquí nos dejaron unos cuantos segunditos. Que estén muy bien. Cualquier cosa, por favor, comuníquense con nosotros a Facebook. De hecho, ya empezaron las clases de náhuatl. Empezaron este domingo. Así es que, bueno, vamos a continuar. Hasta luego. Nos despedimos y Ahora cortamos. sí, hasta luego.